Tota pulchra es Maria, tota pulchra es Maria, et macula originalis. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia sobre la siguiente virtud evangélica de María, que es su fe, su fidelidad a su Hijo Jesús, la palabra encarnada de Dios. Empezamos como siempre con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, fidelísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta virtud se describe en las letanías lauretanas justo como María, la Virgen más fiel. Y esto muestra la característica más íntima de María, según Juan Pablo II. Su fe en Dios vivo, su fe que Dios le habla, su fe que la lleva para ser obediente en todas las cosas a la voluntad de Dios, y su fidelidad. Entonces voy a hablar de esas dos cosas como una virtud. La fe como una virtud teológica que nos abre a la realidad de Dios, pero también la fidelidad, que nos muestra que la fe es más allá de simplemente entender cosas de Dios, entender verdades divinas, sino la fe también se muestra en una fidelidad a otra persona. Y María justo muestra esta fidelidad hasta el fin, hasta la muerte de su Hijo en la cruz. Pero nosotros empezamos con el Evangelio de San Lucas, donde cuando María visitaba a su prima Isabel, Isabel exclamó: «Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Justo todas las generaciones alaban y nombran a María como la mujer bendita porque ella creía. Ella tenía esta fe en la palabra de Dios. Ella tenía una fe viva, podemos decir. San Luis de Montfort, él nombró esta virtud como la fe viva de María. Porque no fue simplemente datos en su mente, pero algo que dio vida a todo lo que pasó en su vida. María, dice el catecismo, es la persona que más es el ejemplo perfecto de la obediencia de la fe y de la acogida dócil de la palabra de Dios. Y esto es como describe San Pablo VI esa virtud de María, su fe y su acogida dócil a la palabra de Dios. Y vamos a hablar de esa palabra dócil, que es muy importante cuando hablamos de la fe y de la palabra de Dios. Y justo Papa Benedicto en su exhortación sobre el verbo, la palabra de Dios, él dice de María que ella es modelo para todos los fieles de la acogida dócil de la divina palabra. Ella conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Ella sabía encontrar el lazo profundo que une en el gran designio de Dios acontecimientos, acciones y detalles aparentemente desunidos. A través de la fe, María pudo ver los tejidos de su vida. Y eso es importante para nosotros porque en el mundo de hoy, en la filosofía de hoy, no vemos la unidad de lo que vivimos o lo que nos pasa. Solo pasamos este momento, otro momento, otro momento. Y justo María entendió que toda su vida es tejido por Dios, tejido por la palabra de Dios. Pero para ver esto, para entender esto, hay que tener una fe meditativa, una fe que quiere rezar en el silencio, que pide de Dios esta visión que Él tiene de la realidad terrenal que vivimos. Ella
entendía que Dios es el autor de su vida. Justo como Dios es el autor de la Biblia, y creemos que esto es su palabra, también María entendió que su propia vida también es una palabra escrita por Dios. Pero Dios no es un autor que no quiere involucrar a nosotros. Dios, a través de la fe, quiere que nosotros demos una respuesta según nuestra libertad, con la plenitud de nuestra libertad humana, para que podamos participar en escribir este libro de nuestra vida con Él. Pero hay que entender, Él es el autor. Yo soy participante en esta historia, con Él, a través de la fe. Juan Pablo II, en su encíclica Redentoris Mater, la Madre del Redentor, describe la fe de María como un peregrinaje de la fe, que es no simplemente una peregrinaje física, es decir, de caminar de un lugar a otro, aunque sabemos que físicamente ella sí caminaba a muchos lugares, desde Belén a Egipto, desde Nazaret a visitar su prima Isabel y más. Pero más que todo, Juan Pablo II refiere a un peregrinaje interior. Es decir, fue un viaje en su corazón hacia Dios. Y este viaje, esa peregrinación de María, para todos nosotros es un ejemplo. Porque María, decimos, es la imagen, es el modelo de la iglesia. Es decir, que en ella, en su vida, vemos qué debe ser la iglesia, cómo debe actuar la iglesia, cómo debe vivir la iglesia su vida aquí en el mundo. Entonces, María muestra como el ejemplo perfecto cómo pasar por esta vida como una peregrinación hacia nuestro Dios. Y cómo vivir esta vida para que crezcamos en cada momento en la fe, en nuestra fidelidad hacia Dios. En la primera conferencia sobre la castidad mencioné que hay un vínculo muy estrecho, íntimo, entre la castidad, la pureza de corazón y de cuerpo, y la fe. Y justo María como virgen muestra que ha guardado la fe en su integridad. No como en parte, no a veces, no más que no. No, ella guardaba la fe de manera íntegra. Y justo su cuerpo, su alma, su virginidad muestra que ella nunca quebró este vínculo de fidelidad a su Hijo y a Dios nuestro Padre. Y la iglesia como virgen y madre también debe guardar esta fe, debe crecer en esta fe. Y justo como he dicho, la fidelidad, esta virginidad de María muestra que la fe brota de una relación con otra persona. Porque la fe es un modo de conocer la realidad, no a través de saber. Porque los científicos, por ejemplo, pueden observar una realidad frente de sus ojos. Es decir, que yo puedo decir que ahora yo estoy llevando un traje oscuro, que yo puedo ver y ustedes también pueden ver. Pero si hablamos de las realidades espirituales, no podemos ver, no podemos escuchar de la misma manera. Pero Jesús sí. Entonces, ¿qué pasa con la fe? La fe es cuando yo creo la palabra de otra persona. La fe es cuando yo me doy cuenta que esta persona ve o sabe algo que yo todavía no entiendo. Pero yo confío en esta persona y por eso acepto su palabra. María justo tiene esta fe de aceptar la palabra de otra persona, de Dios Padre, pero también tiene la fidelidad a Dios Padre como persona. Y María, justo para tener ese tipo de fe, de fidelidad, tenía en su virginidad un corazón completamente abierto. En hebreo la palabra para mujer justo es abierta. Y ella vivía su feminidad al máximo justo en ser una mujer completamente abierta a Dios. Y en los Hechos de los Apóstoles, Bernabé, habla de la fe como una puerta. Y justo Papa Benedicto utilizó esta palabra en su exhortación Porta Fidei, la puerta de la fe. Entonces,
la fe que hace de nuestros corazones una puerta abierta hacia Dios. Y en su virginidad tenía esa apertura completa a la palabra de Dios. Y justo ella tenía esa docilidad incondicional a la palabra, aun cuando le costó el dolor del Calvario. Y por eso es una virtud. Porque es una cosa que la fe es un don que Dios me da. Otra cosa es que yo cuido este don para que se haga una virtud. Yo me empeño para que esa virtud de la fe llegue a ser la fidelidad hasta el fin. María en su peregrinaje justo muestra este juego, podemos decir, cómo interactúan la palabra de Dios y nuestra respuesta de la fe. Y ella muestra en su respuesta al arcángel Gabriel su fiat en latín, que se haga en mí según tu palabra. Ella muestra la cima de la fe, es decir, esa apertura, que Dios tú puedes hacer cualquier cosa. Y justo ella dijo que se haga en mí según tu palabra. Ella permite que la palabra de Dios forme su vida, que la palabra de Dios sea el modelo para su vida. No sus planes, no solamente sus deseos, sino que su vida sea regida, formada por esta palabra de Dios. Y el Segundo Concilio Vaticano, describiendo esta peregrinación de María, dice que ella avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, como he mencionado. En esto ella mostró esta unión hasta la cruz. Sabemos, y vamos a hablar más de esto, que justo hubo poca gente con Jesús. Jesús que predicaba a miles de personas a la vez. Y solo María y otras mujeres y Juan estaban allí. Eso no es fácil para nosotros, pero justo la fe nos hace capaces de mantener nuestra unión con Jesús, aun cuando pasamos por mucho sufrimiento, lo que no es fácil porque involucra nuestra respuesta de sí a Dios. Sabemos que María ya ha terminado su peregrinación, es decir, que ahora ella no vive según la fe porque ya ve a su Hijo en el cielo, lo que nosotros queremos también. Es decir, el fin de la fe no es simplemente aceptar la palabra, empieza con esto y termina con la vista. Y María ya ve, ya mira, ya contempla a su Hijo vivo y resucitado en el cielo, porque ella, asunta al cielo, vive ahí cuerpo y alma. Pero ella brilla como modelo de las virtudes a nosotros, y por eso la llamamos la estrella del mar. Ella es la estrella que nos dirige en el camino, en ese viaje hacia cielo. Entonces, ella está presente todavía. Y el Juan Pablo II justo dice, la Virgen Madre está constantemente presente en este camino de fe del pueblo de Dios hacia la luz. Entonces, ella vuelve a la tierra, podemos decir. Ella no está en el cielo, lejos de nosotros, disfrutando de la gloria del cielo, sin interés. Ella que ha pasado por Calvario quiere estar con nosotros, como madre que quiere consolar a sus propios hijos. María se llama, según Papa Benedicto, en latín, Virgo Audiens, la Virgen que escucha o la Virgen de la escucha. Ella es quien es muy atenta a la palabra de Dios y a través de esto ha mantenido esta unión fiel con su Hijo. Y justo como esta mujer de la escucha, ella vivía en silencio en su vida para poder captar qué está diciendo Dios a mí, qué está diciendo a través de su palabra escrita de las Escrituras, qué dice a través de su Hijo Jesús y qué dice a través de la providencia divina de lo que Dios permite en su vida cotidiana. Y así María es la imagen de la Iglesia y es el modelo por todos nosotros. Es decir, la Iglesia debe vivir una vida de atención a esta palabra de Dios para avanzar en su peregrinación hacia la resurrección con el Señor. Y María, según esta escucha, es quien muestra esta apertura a Dios y a los demás y justo interioriza y asimila esta palabra en su ser.
Y como he dicho, su vida fue completamente formada por esta palabra. No hubo ningún lugar de su vida que no fue, podemos decir, informado por esta palabra. Cada parte fue tocado por esta palabra de Dios, como nosotros. Y también a través de los sacramentos de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, lo que pasó a María, lo que vivía María, pasa a la Iglesia. Vive la Iglesia y vive cada uno de nosotros. Como dice San Ambrosio, aunque solo existe la única Madre de Cristo según la carne, según la fe, Jesús es el Hijo de todos nosotros. Porque justo a través de escuchar la palabra podemos dar a luz a Jesús, podemos decir, en nuestras vidas cotidianas. Y justo en recibir a Jesús físicamente viene a nosotros como vino a María, para dar fruto de vuelta en este mundo, para que su reino venga a este mundo. Entonces, antes de hablar un poco más de los detalles de esta peregrinación a María, quiero preguntar, como siempre, al comienzo de esas conferencias, ¿qué es la fe? Claro que podemos entender, ¿no?, la fe según lo que hemos escuchado, pero otra cosa es entender bien la definición de la fe. La fe es un don de Dios Padre. Es una virtud teológica que nos dirige hacia Dios mismo y es una virtud entonces sobrenatural. Es una virtud que existe más que todo por los que creen en Dios. Es decir, que los que no creen no tienen esta fe, pero pueden tener la virtud humana de la prudencia. Pero en el bautismo, justo, el Espíritu Santo infunde este don en nuestros corazones. Pero como don, eso exige de nosotros una respuesta. Porque una cosa es poner la semilla en el corazón, otra cosa es que la semilla brote y dé fruto. Entonces, el Espíritu Santo, primero, ¿qué hace? Él mueva el corazón de la persona para convertir el corazón hacia Dios, abre los ojos de la mente y lo facilita al corazón para aceptar la palabra de Dios. Pero así hay que aceptar, hay que cooperar con esta acción del Espíritu Santo para que nosotros demos nuestra respuesta completa de la mente, de la voluntad y de nuestro corazón. Porque, dice el Catecismo, el acto de la fe es un acto de la inteligencia que acepta la verdad divina a través de la voluntad, que aprueba y coopera con la gracia de Dios. Y podemos entender la fe a través de pensar en las relaciones humanas. Es decir, si yo tengo un amigo y él me dice algo de sí mismo, algo que le ha pasado, yo le creo, porque está compartiendo algo de sí mismo. Lo mismo de Dios. Dios revela quién es. Y justo como Dios, Él tiene derecho de decir, así soy yo, soy misericordioso, soy el Señor y todo esto. Y eso exige de nosotros de creer. ¿Cómo creemos a los demás también? Pero Dios quiere revelarse no solo para que entendamos cosas de Él, sino para que tengamos una comunión íntima con Él y en su vida divina. Es decir, el fin de la fe no es simplemente entender, es compartir en la vida de Dios, trino y uno. Otra vez, la fe es un apego personal a la persona de Dios, o las personas, podemos decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a través de la fe, el hombre completamente se entrega a Dios. Y esto es lo que se pasa a través de la caridad. Es una entrega, es un don total de uno mismo. El Catecismo sigue. A través de la fe, el hombre pone en sumisión a Dios su intelecto y su voluntad. Y con todo su ser, el hombre da su respuesta a Dios que se revela a él. Esto se llama en la teología la obediencia de la fe, que es la respuesta, que es la fe en la mente, pero la obediencia de la voluntad a Dios que nos habla, Dios que se revela, a Dios que se da a sí mismo a nosotros. Y vamos a hablar más de esto en la virtud de la obediencia, pero justo la fe y la obediencia se
están muy conectados, porque la obediencia, la palabra viene del latín ob audire, que quiere decir escuchar. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos una fe? Si cumplimos en obediencia lo que la palabra de Dios nos pide. La fe no es simplemente una emoción, no es simplemente una experiencia. Cuando San Pablo describe la fe en su carta a los Romanos, uno puede cambiar la palabra fe por la palabra obediencia, porque son dos lados de la misma cosa. Pero, si vamos a hablar de la fe, hay que entender algo importante, que no es fácil, especialmente en el mundo de hoy, donde tenemos muchas opiniones, donde las escuelas nos enseñan de pensar por nosotros mismos. Y esto es que debemos dar nuestra respuesta positiva a Dios a todo lo que dice, a la verdad completa. ¿Qué quiere decir? Que a través de la fe creemos en Dios y creemos todo lo que nos ha dicho y todo lo que la Iglesia Santa propone por nuestra creencia, porque Dios es la verdad. Es decir, no podemos escoger por parte lo que queremos aceptar de la doctrina de la Iglesia o de lo que Dios ha revelado y después decir que no creo esto. Y hasta tal punto que Santo Tomás de Aquino dice que la persona que cree así no tiene fe, lo que tiene es opinión. Es decir, tiene sus opiniones sobre Dios, pero la fe o acepta todo o no existe. Yo sé que eso es un poco duro, pero el asunto es esto, la fe cree que Dios dice la verdad porque es la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser que yo digo a Dios, sí, creo que estás en la Eucaristía, pero después no creo esto? Pues es el mismo Dios que ha dicho esta cosa y la otra cosa. Y va a ser un insulto a Dios decir que, no, yo sé mejor que tú. Yo sé que es mejor. Y justo en las relaciones humanas también sería algo raro si alguien me dice, sí, yo te creo, pero en esto no. ¿Por qué ha cambiado? Si yo no miento, ¿por qué crees esto y no eso? Porque eso dice que mi carácter no es digno de confianza, no es digno de la fe. Y María justo es un ejemplo para nosotros que ella aceptó toda la verdad, toda la palabra de Dios, aun cuando le costó el sacrificio de su propio hijo. Eso es mucho. Y por esto a veces no atrevemos de creer todo, porque si creemos todo lo que propone la Iglesia, exige sacrificio. La palabra de Dios y consuela a nosotros y nos recuerda de la misericordia de Dios, pero también en la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada. Es una espada que divide lo que no cree en Dios y lo que sí cree en Dios. Y divide lo más íntimo de nuestros corazones. Y por eso, cuando rezamos, no siempre es fácil rezar. Porque Dios no siempre nos da consolación y paz. A veces su palabra nos da un poco de inquietud, una falta de paz. Porque su palabra es esa espada que atraviesa nuestro corazón como atravesó el corazón de María. Pero María siguió creyendo, aun cuando atravesó esta espada de la palabra a su corazón. Y Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo y Lucas que Él vino para llevar la espada, no la espada física para matar, pero la espada de su palabra. Y que esta palabra sí va a dividir familias, va a dividir naciones. Y el asunto no es que Dios quiere dividir, pero que Él no puede ser diferente que es, ¿no? O aceptamos quien es o rechazamos. Entonces hay que preguntar si acepto todo lo que Dios me dice. Y justo muchas personas dejan de avanzar en esa peregrinación de la fe. ¿Por qué? Porque Dios les dice algo que exige la obediencia, un sacrificio, y ellos dicen, no, eso es demasiado. Entonces no avanzan más. Y después se preguntan, ¿por qué no me siento íntimo con Dios? ¿Por qué no me siento cerca a Dios? ¿Qué ha pasado? Casi todas las veces es porque Dios ha dicho algo nuevo y me cuesta. Me cuesta responder sí, como dijo María, a través de toda su vida. Aunque la fe es algo personal, porque es la respuesta de mi corazón hacia Dios, ese acto nunca es
aislado. Es decir, que ninguna persona puede creer solito, como ninguna persona puede vivir solito. La fe viene a través de la iglesia y se vive en la iglesia. Y eso es una diferencia entre los cristianos, los católicos, y los que se dicen que son espirituales. Los que son espirituales, así, entre comillas, son personas que creen en Dios pero no participan en la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, ahí encontramos a Cristo, ahí crecemos en la fe. Y cuando nos alejamos de la iglesia, alejamos también de donde podemos crecer en la fe, donde la fe puede ser un fuego ardiente en nuestros corazones. Y aún más, la fe viene a través de la iglesia, viene a través de otras personas. Y nosotros debemos, así como es un don que vino de los demás, debemos compartir como don a los demás. Y eso exige de nosotros compartir la fe, especialmente en la familia. Si pensamos en la fe judaica podemos decir, porque María fue de los judíos, ella recibió esta fe a través de sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Y podemos imaginar su niñez, porque María no simplemente fue única, que toda su virtud vino de la nada y del Espíritu Santo, ella también necesitaba padres que la cuidaban, que la enseñaban la fe. Y su carácter no solo es algo del Espíritu Santo, muestra también quiénes fueron sus padres. Y por esto San Joaquín y Santa Ana son santos. Nosotros también, especialmente los padres, deben tener en cuenta que una responsabilidad muy grave frente de Dios es compartir la fe con los hijos. Y no simplemente en mandar que tenemos que ir a misa, tenemos que rezar, aunque son cosas buenas. Es más que todo, cómo vivimos la fe en nuestra vida cotidiana, porque no vale decir que hay que ir a misa y después nos enojamos con ellos. No vale decir que debes rezar y hablamos de un Dios misericordioso, pero nosotros no somos misericordiosos. Porque esto crea una confusión en sus corazones. Entonces, lo importante es sí enseñar, sí hablar de Dios, pero más que todo vivir según Dios. Mostrarles en nuestras carnes quién es Dios, que reflejemos a Dios en nuestra vida familiar. Pero no solo debemos compartir, por ejemplo, la fe con los demás en nuestras familias. Debemos compartir con todos, hasta tal punto que el catecismo dice esto, que el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir su fe, pero debe profesar y con confianza y valentía llevar o dar testimonio a la fe y extender la fe. Y dice esto, el servicio de la fe y el testimonio de la fe son necesarios para la salvación. Necesarios. No podemos simplemente decir, pues Jesús, yo fui a la misa, yo hice todas esas cosas, pero nunca hablé a los demás. No, es necesario. Como la fe es un don a mí, tengo que compartir el don con los demás. Imagínense qué hacía María en su vida, cómo ella daba testimonio a su fe antes de Jesús y después de Jesús. Aún a los apóstoles, cómo ella compartía su fe profunda. Y justo hay unas películas en inglés donde los apóstoles así buscan la ayuda de María, no entienden cómo vivir después de la ascensión de Jesús y tienen preguntas. Y María comparte su fe con ellos para encender de nuevo esta fe. Nosotros también debemos encender el fuego de la fe en toda la tierra, porque Jesús mismo dijo, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra. ¿Y cuándo desearía que ya hubiera prendido? ¿Cuándo? Y nosotros tenemos este fuego, Él está hablando de este fuego de la fe. Y si el mundo está en la oscuridad, podemos criticar, podemos hacer un montón de palabras sobre el estado del mundo de hoy, de los problemas, de los pecados. Pero lo importante no es criticar y hablar, lo importante es darse cuenta, si hay oscuridad, Jesús dijo a nosotros, sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Es nuestra tarea ver que si hay oscuridad, entonces ahí debemos trabajar. Si hay problemas, ahí debemos predicar a Cristo.
Ahí debemos ser la luz del mundo y no simplemente criticar y estar de lejos. Esto es nuestra responsabilidad. Y la fe tiene muchas implicaciones para nuestras vidas. El catecismo justo dice que tiene implicaciones grandes, enormes para nuestra vida, porque cambia todo. Porque si Dios es mi Padre y Él me habla, Él me cuida, eso cambia todo, porque justo los estudios de los psicólogos hablan que los ateos, ¿por qué son ateos? Porque no han tenido esta experiencia de padres buenos en su niñez. Y es difícil por ellos creer que Dios puede ser un padre. Pero justo si podemos como resumir, sumar todo el Evangelio en unas palabras, la primera es Abba, Dios que es Padre. Porque si Dios es un Padre, esto cambia todo. Yo no tengo que hacer todo solo, porque Él va a proveer. Yo debo cooperar con Él, yo debo obedecer a Él y debo escuchar. Esto cambia el estilo de la vida. Y las otras palabras, justo Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles efectos concretos deben manifestarse en nuestras vidas si tenemos una fe viva como María? Primero, debemos tener esta atención, esa admiración frente de Dios, frente de su grandeza y su majestad. De entender que si Dios es Dios, hay que entender qué quiere decir la palabra Dios. Porque a veces hablamos Dios eso, Dios esto. Y usamos esta palabra como estamos hablando de algo normal, ¿no? Como de esta madera. Pero Dios es Dios. Hay que estar atónitos frente de esa realidad. Y esto viene de la humildad, de reconocer que soy criatura y Él es Dios en todo el sentido. Y justo en entender que Él es Dios, vamos a entender que debemos servirle, debemos obedecer su voluntad en todas las circunstancias de nuestras vidas. No solo en partes, no solo muchas veces, pero en toditas. Y hay que preguntar, ¿dónde no pienso en la voluntad de Dios? ¿Dónde yo vivo como es mi área? ¿No? Donde yo vivo según lo que yo quiero, ¿no? La fe debe afectar a toda mi vida. Y esto es importante recordar, porque el primer mandamiento es lo más importante, que debemos amar y servir a Dios antes de todos y más que todos. Y hay que preguntar, ¿a qué Dios yo sirvo? ¿Sirvo a Dios en toda mi vida? Dios justo rescató a los israelitas de Egipto, ¿para qué? Porque sirvieron a Faraón. Y Dios quería que ellos sirvieran a Él. ¿Y cuántas veces nosotros podemos preguntar? ¿Estamos sirviendo al trabajo y a las metas que tenemos en esta vida? ¿Y cuánto de verdad toda nuestra vida sirve a Dios? Pero ¿de dónde viene esa dedicación tan fuerte y tan fiel a Dios? De gratitud. Porque la fe nos muestra que todo es una gracia, todo es un don que viene de Él y que debemos dar todo como don de vuelta en gratitud a Él. Y este mandamiento primero nos enseña que debemos proteger nuestra fe con una vigilancia prudente que rechaza todo lo que se opone al don de la fe. Esa vigilancia exige el discernimiento para entender si lo que yo miro, por ejemplo, en la televisión, en las redes sociales, en el radio, en internet o en nuestras amistades, si todo eso sirve nuestra fe, si eso sirve que crezca mi fe o que yo pierda la fe, que el fuego de la fe desaparezca. Hay que preguntar, ¿cómo yo hago que mi fe crezca? ¿Qué doy para nutrir mi fe? Si yo leo la Biblia, si yo leo libros espirituales, si yo escucho catequesis o prédicas, si yo miro películas sobre la fe, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, yo paso nutriéndome con la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, en comparación paso nutriéndome con la comida física? Y si pensamos en María, hay que preguntar, ¿qué hacía ella en su tiempo libre? ¿Qué hacía para nutrir su fe? ¿Y qué cosas, qué peligros evitaba ella
para proteger su fe. La fe también nos hace capaces de percibir que las demás personas son creados según la imagen y semejanza de Dios y debemos tratar a ellos, comportarse con ellos, según esta dignidad. Y debemos, así con esta visión de la fe, usar de buena manera los bienes de la tierra, las criaturas, según su voluntad, para que crezcamos, para que estemos más unidos a Dios. Porque hay que preguntar si lo que tengo, lo que poseo, me hace estar más cerca a Dios o más distante a Él. También la fe nos hace capaces de confiar en Dios, justo en los peligros, justo en medio del sufrimiento, como María, que confiaba en el Padre, aun mirando la muerte de su hijo. Y Santa Teresa de Ávila tiene su oración muy famosa que expresa esta fe profunda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien tiene a Dios, no le falta nada, solo Dios basta. Esa oración es un sumario de la fe, una fe que vivía María, una fe que ella sentía en su corazón. Entonces volvemos ahora justo a María misma, a su peregrinación de la fe. Dios se revela. He hablado de eso, que Dios es un Dios que habla. El Padre es un Dios que siempre habla su palabra. Siempre está hablando. La pregunta no es si está hablando, la pregunta es si estoy escuchando. Y en la Anunciación vemos cómo María se encontró con ese Dios vivo, con ese Dios que entra a la historia humana, que entra a nuestras vidas cotidianas para hablar a nosotros, para cambiar nuestras vidas, para invitar a nosotros a vivir más cerca a Él. Y la Anunciación es el evento más importante, podemos decir, en la vida de María, cuando esperaba la venida del Mesías. Pero ¿cómo pasó la Anunciación? Si imaginemos, por ejemplo, esta escena, María vivía en esta casa. Fue el lugar normal. Ella no estaba en la parroquia, ella no estaba en una sinagoga, ni estaba en el templo. Ella vivía ahí en su casa. Es decir, que Dios, ¿dónde se revela? No siempre en una capilla. ¿Dónde se revela? En la vida cotidiana, ordinaria. Es un ejemplo para nosotros que María ya tenía esta fe que la permitió escuchar a Dios en su vida ordinaria. No solo cuando se dio cuenta, bueno, estoy en la capilla, debo rezar, debo prestar atención. Hay que preguntar, si yo tengo este corazón atento a Dios, si en mi vida ordinaria yo estoy prestando atención a Él como María. Porque María pudo aceptar y creer en este arcángel y lo que él dijo, porque ya tenía esta fe. Y vemos como Zacarías, por ejemplo, que estaba en el templo, ni creyó. Él recibió también el anuncio del arcángel Gabriel, pero no creía, porque le faltaba esta fe profunda, esta atención. Y otra cosa, es que Dios nos habla directamente a nosotros. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, dice que los directores deben dejar que Dios habla directamente a los que están de retiro. Es decir, que si Dios habla a través de su palabra, habla a través de la iglesia, pero también habla a mí por mi nombre, que Él tiene interés en mí. Y a veces nosotros pensamos, pero en mí, no, los santos, Dios habla a los santos, a los sacerdotes, pero a mí no. No, Dios quiere crear un vínculo íntimo con cada uno de nosotros. Y María nos muestra que ella acepta esta invitación. Ella cree que Dios es capaz de entrar a su vida y cambiar todo, ¿no? Porque como Abraham, cuando Dios apareció la primera vez a Abraham, ¿qué dijo? Vete de tu país, de tu casa, de tu familia, a otro país que desconoces. Muchas veces cuando Dios nos habla, nos pide esta obediencia. Y justo sabemos al fin de la Anunciación que pasó, María creyendo en todo lo que dijo el arcángel, y aun creyendo lo que es imposible, porque ¿qué mujer puede concebir a un hijo sin un hombre?
Pero María creyó en esta palabra del arcángel. Es decir, que ella se dio cuenta de lo que él estaba diciendo vino de la verdad que es Dios. Y por esto no puede fallar. Entonces ella creyó, aun lo que es imposible, pero creyó esta palabra. Y como muestra que ella creía, ¿qué hizo? Ella justo se fue a visitar su prima Isabel. Es decir, que ella aceptó las palabras porque el arcángel había dicho, nada es imposible para Dios. Y mira, tu prima Isabel ya concibió en su edad avanzada. Y María inmediatamente se fue de Nazaret para visitar a Isabel. Eso muestra ese vínculo entre la fe y la obediencia. Y esta fe de María que muestra justo en la Anunciación y después en toda su vida es un abandono total a la palabra de Dios, abandono total a su voluntad, que se muestra en su dedicación fiel a su Hijo Jesús hasta el fin. Y la Anunciación es el comienzo, podemos decir, de este peregrinaje de la fe y de la obediencia. Y justo nosotros ya entendemos toda la peregrinación de María porque podemos leer cómo pasó su vida, pero ella vivía esta vida. Ella no tenía las escrituras para decir, eso va a pasar y vas a vivir así. ¿No? Ella vivía según la fe, como nosotros tenemos que vivir día por día, sin saber el futuro, pero sí en conocer que Dios es mi Padre y Él me provee. Y la fe así, cada día, acepta los planes de Dios, que discierne qué es la voluntad de Dios, qué está haciendo para que yo pueda cooperar, para que yo pueda decir sí. Porque cuántas veces Dios permite cosas, sus planes no son nuestros planes, dice Isaías, como tan alto es el cielo de arriba de la tierra, tan diferente son los planes y los pensamientos de Dios de nuestros. Y la fe es lo que hace un vínculo entre donde yo estoy, mis planes humanos, y el plan divino de Dios, que no siempre son los mismos, pero que sí acepta, que entiende, su plan es más importante. Lo que Él quiere es más importante de lo que quizás yo quiero en este momento. Bueno, volvemos a la visitación de María, el próximo paso de esa peregrinación de María. Ahí ella justo exclama que María es bendita por su fe. Sí, bendita porque concibió a Jesús, pero ella concibió a través de la fe. Y justo Juan Pablo II dice, con razón pues en la expresión feliz la que ha creído, podemos encontrar como una clave que nos abre a la realidad íntima de María. Esa es la realidad más íntima. ¿Por qué? Porque en la teología, si hablamos de la persona, hablamos de una realidad de relación, es decir, en Dios las personas divinas, dice Santo Tomás de Aquino, son relaciones. Y justo las personas humanas somos personas a través de nuestras relaciones con los demás. Soy un hijo, soy un sacerdote que es padre de los demás. Y María es una persona en pleno, ¿por qué? Porque vivía esta relación no solo con los otros seres humanos, sino con Dios también. Más que todo con Dios. Entonces ella es, podemos decir, la persona humana más que todo, porque vivía en pleno este vínculo con el Señor. Sabemos que justo después de recibir esa exclamación de Isabel, María, ¿qué hizo? Ella cantó el Magnificat, su canto de alabanza. Y Papa Benedicto habla así sobre ella y este canto. El Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto además que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Eso hace surgir preguntas para nosotros.
si somos nosotros familiares con la palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, en lo que decimos, nuestras palabras reflejan la palabra de Dios. Si, por ejemplo, nosotros también alabamos a Dios frente a los demás. Si tenemos en la memoria esa palabra de Dios, que podemos así decir con libertad a los demás. Una práctica para esto es rezar el rosario y justo al comienzo de rezar, recitar las escrituras según los misterios. Pero otra cosa que puede hacer es lo que nosotros marianos hicimos en Polonia. Cada domingo, después de desayunar, nosotros nos juntamos, leemos las escrituras justo del domingo y meditamos. Y después compartimos todos juntos qué quiere decir Dios a mí. Y eso enriquece porque yo sé lo que Dios ha dicho a mí, pero también escucho lo que Dios ha dicho a los demás. Y forma una comunidad donde hablamos según esta palabra, donde tenemos raíces en esa palabra, donde vivimos no según nuestros planes y nuestras palabras, sino según la palabra de Dios, que dijo Jesús, es el fundamento fuerte, porque cuando viene la lluvia y la tormenta, la palabra de Dios es esa roca que no permite que la casa que se caiga. Pero si no leemos esa palabra, ¿qué va a pasar? La tormenta viene y todo se caiga. Justo conocer es muy importante y María nos muestra esto. María en esto nos muestra su docilidad. ¿Qué quiere decir dócil? Una persona dócil es una persona que fácilmente quiere recibir enseñanza, quiere ser instruido, quiere ser guiado por otra persona. La palabra en latín viene de la palabra docere, que quiere decir enseñar. María humilde se dio cuenta que ella necesita esa instrucción de Dios a través de la palabra de las Escrituras, a través de su Hijo de Jesús, la palabra encarnada de Dios. Yo recuerdo en mi niñez, justo cuando era adolescente, mi papá quería hablarme de algo y yo casi inmediatamente le dijo, ya sé. Y él me dijo, no importa si sabes, yo quiero decirte algo. Yo me di cuenta que me faltó esa docilidad. Yo estaba tan impaciente que ni quería escuchar sus palabras porque ya sé. Hay que preguntar si tenemos esa soberbia, esa impaciencia. Porque Dios, como he dicho, siempre está hablando. Pero si nosotros somos dóciles de escuchar. María justo es una persona que siempre recibe. Porque la primera acción de la fe, ¿qué es? Recibir, aceptar. Y hoy en día, en las escuelas, nosotros recibimos la instrucción que debemos analizar, que debemos criticar todo. Es decir, ni debemos aceptar lo que dice otra persona, nosotros debemos asegurar. Pero justo la fe no tanto pregunta si esta cosa es verdad, pregunta primero quién lo ha dicho. Porque si Dios lo ha dicho, es verdad. Puedo decir esto. Pero Satanás, ¿qué dice? Para él no importa quién ha dicho, pero es verdad. Eso hizo él a Eva, para hacerle dudar. Dios ha dicho esto, pero ¿es verdad lo que ha dicho? Eso es el problema. Si Dios lo ha dicho, punto fin, es verdad. Y muchas veces nosotros caímos en las trampas de Satanás porque primero estamos entrenados a pensar si este dicho, si este dato es verdad. Pero la primera pregunta, justo en la tentación, es, ¿pero quién me está hablando? Porque si Satanás me habla, ni debo pensar si es verdad lo que dice. Porque justo Satanás muchas veces entra porque él mezcla la verdad con la falsedad. Y así nos da un veneno. No debemos prestar atención. Como María, debemos aceptar sin condiciones lo que Dios dice, su palabra, enteramente. Y así vamos a encontrar la seguridad por nuestras vidas. Ahí vamos a encontrar la palabra que dice Jesús, nunca va a pasar, porque Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca. Es el fundamento seguro. Y María también no confiaba en su propia inteligencia, porque cuántas veces podemos imaginar, ella no entendía todo, ni podía entender todo del plan de Dios. Pero ella sí confiaba, ella sí creía. Y nosotros también nunca vamos a entender todo lo que Dios permite. ¿No? Un perro, por ejemplo, nunca va a entender todo lo que yo estoy pensando. El perro puede entender unas cosas, sí, pero nunca va a entender, por ejemplo, toda esta conferencia, si yo doy esa conferencia a perros. Lo mismo, hay más diferencia entre Dios y mí y yo que entre yo y un perro.
aún más distancia entre su inteligencia divina infinita y mi inteligencia humana. Por esto la fe primero acepta. La fe primero dice, Dios, lo que tú dices, yo creo. Y así María vivía el proverbio, confía en el Señor de todo corazón y no te fíes en tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es importante porque hoy vivimos un mundo muy educado que pone mucha confianza en lo que nosotros hemos aprendido, en nuestros sentidos, 5 sentidos, en nuestras experiencias. Pero primero hay que creer en la palabra de Dios. También con esta idea de la docilidad, es eso de ser un discípulo. En griego y latín, un discípulo es un estudiante. Y justo María es la primera discípula de Jesús, que escuchaba, que aprendía de Él, que pasaba, no sabemos cuántas horas en Nazaret escuchándolo, y después en su ministerio, escuchando sus prédicas. Y justo a través de esa escucha, ella aprendía tanto. Ella entendía más y más. Pero hay que pasar tiempo en esta escuela de Jesús. Hay que entender, Él es mi maestro. Aun si yo he terminado mi escuela oficial, nunca termino mi escuela con Jesús. Nunca. Hay que pasar tiempo siempre con Él. Y sabemos que esta fe de María en Caná fue como la causa del ministerio de Jesús. Ella fue la causa de su primer milagro. Y así su fe encendió la fe de los discípulos, porque justo al fin de este milagro, en Juan, que dice que los discípulos empezaron a creer en Jesús. Muchas veces cuando somos débiles en la fe, ¿dónde debemos ir? A María. Ahí, en su corazón inmaculado, en las imágenes, que está un fuego ardiente de amor, de fe. Y si yo tengo la oscuridad, si yo no puedo creer, vayamos a María. Ella puede encender la fe otra vez. Y sabemos también en el ministerio de Jesús, en su ministerio público, Jesús mismo alabó a María. Así pasó. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y ella es el ejemplo mejor de esto. Ella que escuchaba y guardaba esta palabra de Dios. Y así dice Papa Benedicto sobre esto. María es dichosa porque tiene fe, porque ha creído. Y en esta fe ha acogido en el propio seno al verbo de Dios para entregarlo al mundo. La alegría que recibe de la palabra se puede extender ahora a todos los que en la fe se dejan transformar por la palabra de Dios. Jesús entonces muestra la verdadera grandeza de María, abriendo así también para todos nosotros la posibilidad de esa bienaventuranza que nace de la palabra acogida y puesta en práctica. Para terminar, vamos a hablar al fin de la cruz, porque su peregrinaje, quizás el momento culminante de su peregrinación de la fe, es el momento de la cruz. Porque justo María, después de dar a luz a Jesús, ¿qué pasó? Ella fue a visitar el templo para presentar a Jesús. Y allí escuchó por la primera vez, solo 40 días después de su nacimiento, que su hijo iba a sufrir. Y que ella también va a recibir esta espada a través de su corazón. Y María justo dijo a Santa Faustina, has de saber, hija mía, que a pesar de ser elevada la dignidad de la Madre de Dios, 7 espadas dolorosas han traspasado mi corazón. Es decir, aún en tener esa dignidad y aún en tener esa fidelidad, esta fe tan profunda, Dios no dijo, bien, no vas a sufrir. No, justo parte de su sufrimiento vino porque ella tenía fe. Vino porque ella dijo sí al Señor. Y a veces podemos como enojarse, a veces porque podemos preguntar, pero Dios, te estoy sirviendo, te estoy siguiendo a Jesús y permites esto. Justo sí. A través de nuestra fe vamos a encontrar la cruz. Y hay que darse cuenta que eso es normal. Que parte de la respuesta de la fe es la fidelidad a Dios que se purifica y se crece a través de la cruz.
Y Santa Faustina, meditando sobre ese dolor de María, de su corazón al Calvario, ella dijo: «Oh María, hoy una espada terrible ha traspasado tu santa alma. Nadie sabe de tu sufrimiento excepto Dios. Tu alma no se quebranta, sino que es valiente porque está con Jesús. Dulce María, une mi alma a Jesús, porque solo entonces podré resistir todas las pruebas y tribulaciones. Y solo mediante la unión con Jesús mis pequeños sacrificios complacerán a Dios. Dulcísima Madre, continúa enseñándome sobre la vida interior. Que la espada del sufrimiento no me abata jamás, oh Virgen pura. Derrama valor en mi corazón y protégelo». María pudo perseverar hasta el fin porque creía, aun cuando traspasó el dolor a su corazón. Y podemos imaginar que en la tragedia del Viernes Santo y en el silencio de Sábado Santo, ¿qué hacía? Ella meditaba, ella guardaba esas palabras de su hijo, la promesa del arcángel Gabriel que su hijo iba a estar en el trono de David por todos los siglos. Y aun frente de todas las apariencias contrarias que dijeron: no, él no puede estar en el trono de David, mira, está crucificado, ¿qué tipo de trono es esto? ¿No? Satanás siempre aprovecha de las contradicciones. Él siempre en el diario, por ejemplo, de Faustina dice: Dios ha dicho esto y mira, esto ha pasado. ¿Por qué crees? ¿No? Porque él quiere decir, bueno, según la lógica, Dios no tiene razón. Pero a veces la sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra lógica. Y María, justo en medio del ruido de la tragedia, porque la crucifixión de Jesús fue un evento de mucho ruido, ella guardaba silencio para escuchar de vuelta esta palabra que la apoyaba en medio del sufrimiento. Y ella se abandonó justo a esta palabra sin reserva en este momento de la oscuridad. Y nosotros también debemos guardar silencio justo en esos momentos tan difíciles. Cuando surgen problemas, cuando el corazón tiene mucho dolor, nosotros muchas veces intentamos resolverlo, intentamos pensar en cómo sacar ese problema. Pero primero, en medio de los sufrimientos de la vida, como María, hay que guardar la fe. Hay que estar en el silencio para escuchar qué quiere enseñarme Jesús a través de esto. Y hay que recordar que la cruz se llama escándalo en griego, que quiere decir una piedra que me hace tropezar. Y en el camino de la fe, aun como Jesús, que caía en el camino de la cruz, nosotros vamos a caer. Pero hay que darse cuenta, María nos acompaña. Ella nos levanta, ella nos anima para seguir adelante, porque justo sabemos que el fin de la cruz, que es la resurrección. Y justo hay que darse cuenta que la fe nos permite entender la resurrección. Porque todos vieron a Jesús crucificado, pero solo los que tenían fe vieron a Jesús resucitado. Y muchas veces creemos más en los problemas, creemos más en las dificultades, que creemos en esta promesa de la resurrección, por mí, por todos ustedes. Y por esto exige de nosotros la lectura de la Biblia cada día, para que nosotros tenemos lo que Dios promete frente de lo que está pasando, porque muchas veces hay una contradicción, pero el peso de lo que creemos debe estar en la palabra de Dios, porque en tiempo, como María, esperamos y sí va a cumplir. Siempre va a cumplir la palabra de Dios, pero si tengo la fe, porque si pierdo la fe en medio de la oscuridad, no puede cumplir, porque para cumplir la promesa, Dios necesita mi fe, necesita mi cooperación para que se cumpla. Entonces, una práctica bien importante es la lección divina. Hay maneras muy sencillas para hacer esta lectura espiritual de la Biblia, pero hay que leer la Biblia cada día, porque yo pienso que María leía, ella recordaba las Escrituras. Justo en esos momentos difíciles, porque si no, nosotros no, ya tenemos las Escrituras en las mentes antes del sufrir. En el momento de sufrir vamos a estar en tanta confusión que vamos a caer en la tentación, como hicieron los apóstoles. Pero María no se cayó. Su fidelidad llegó hasta el fin.
Y justo una cita más, y después terminamos. San Jerónimo, hablando de la palabra de Dios, más que todo en la misa, él describió que debemos prestar atención no solo a la Eucaristía, debemos prestar atención de igual a la palabra de Dios, que también es el cuerpo de Cristo. Y eso él dice. Nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando él dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre, aunque esas palabras puedan entenderse como referidas también al misterio eucarístico, sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al misterio eucarístico, si cae en partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Sí, es correcto si se caiga una migaja de la Eucaristía que cuidamos con mucha reverencia. Pero ¿cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y entra por un oído y sale por el otro porque estamos distraídos? Justo hay que prestar esta atención y pedir de María esa vigilancia, esta fe, para escuchar, para acoger dócilmente la palabra de Dios. Terminamos con una oración en la encíclica, la primera encíclica de Papa Francisco, Lumen Fide, la luz de la fe, que es una oración justo dirigida a María. Madre, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino, y que esta luz crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Gracias por su paciencia, gracias por su perseverancia en escuchar en esta hora, y le invito el próximo sábado para escuchar la siguiente virtud evangélica de María, que es su devoción. Que Dios les bendiga y que la Virgen esté con ellos. También les invito a rezar ahora la coronilla de las virtudes con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prudentísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, humildísima, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, fidelísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, piadosísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, obedientísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pobrísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pacientísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, misericordiosísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, dolorosísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu concepción, oh Virgen María, fuiste inmaculada. Ruega por nosotros al Padre, cuyo Hijo nació de ti. Oremos. Dios nuestro, que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que por su intercesión nosotros también, purificados de nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la inmaculada concepción de la Virgen María Sea nuestra salvación y protección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.